Bendecidos amigos y hermanos, la paz del Señor les acompañe. ¿Qué tal? Espero en el Señor que estén bien, que estén buscando cada día de su presencia, buscando su dirección. Un día más, gracias al Señor. Un año más, gracias al Señor. Un momento para compartir con nuestro Señor Jesucristo. Alabémoslo. Y ante todo, vamos a orar, porque necesitamos cada día su dirección para todo, presentarnos delante de Él, para que Él sea quien vaya adelante cada día en nuestra vida, hermano y amigo. Es importante, nunca olvide eso, siempre presentarse delante del Señor es lo primero que tenemos que hacer, porque a Él sea toda honra, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias, Padre, y te agradecemos, Señor, porque un día más, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, para honrarte, Señor, para alabarte, Señor, y para glorificarte, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder ver tu palabra, Señor, porque sabemos que en muchos lugares, Señor, esto ha sido eliminado, Señor, ha sido prohibido. No se puede hacer de la forma en que nosotros lo hemos podido hacer en nuestro país, Panamá, Señor. Gracias, Padre, es una bendición de parte tuya, Señor. Que cada día, Señor, nosotros podamos sentir ese deseo, Señor, y ese anhelo, esa comezón, Señor, de buscar de tu palabra, Señor, de buscar de tu presencia. Te pido, Dios, por la vida de cada persona, oh Dios, que escuche, Señor, este mensaje, Señor, estas palabras, Señor, porque aquí vamos a hablar acerca de tu palabra, Señor, para instruirnos, Señor, y poder seguir adelante. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Siga usted, Señor, sosteniendo todo, Señor, porque en tus manos sabemos que todo está, Señor. Nada se escapa de tus manos, Señor. Gracias, Padre. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabemos al Señor. En este día, hermanos, vamos a tratar nuestro tema en el libro de Primera de Samuel. Vamos al libro de Samuel y vamos solamente a leer 4 versículos del capítulo 31. Vamos a ver cómo tratamos con el tiempo. Samuel 31, Primera de Samuel capítulo 31, versículos del 1 al 4. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl su propia espada, tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Este fue el triste final del rey Saúl. Un rey que hubiera podido tener mucho más si hubiera escuchado y obedecido la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que prestar atención. Si escuchamos y obedecemos la palabra del Señor, tendremos una vida de victoria, una vida de gozo, una vida que al final, al usted fallecer, pueda tener contentamiento y se vea en su rostro. El tema para este día es camino a una derrota ya anunciada. ¿Sí? Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios poderoso, a través de su palabra, nos dice las cosas como son, pero usted y yo decidimos qué hacer. Eso es lo que pasa. Y vamos a ver algo acerca de Saúl, para que aprendamos y pongamos en práctica estas cosas y podamos meditar. Si mi vida está así, si estoy haciendo algo que no está bien, y irme conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis parámetros ni a lo que yo piense, sino conforme a la palabra de Dios. Saúl
fue el primer rey de Israel, pero en sus primeros años de rey fue una persona diferente. Fue una persona que empezó a caminar y a hacer las cosas de manera diferente. Por eso Dios lo ayudó y estuvo con él. Él pudo ganar batallas, pudo seguir adelante. Y vamos a ver algo de esto en el libro de Primera de Samuel. Ahí mismo, vamos al capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 10 de Primera de Samuel. Y vamos a tocar solamente los versículos del 6 al 10. Usted podrá leer toda esta historia en su casa, que son maravillosas, y poder entender todas estas cosas. Primera de Samuel capítulo 10 versículos del 6 al 10 dice: Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días para que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aconteció que cuando los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Vemos de que Saúl, cuando comenzó siendo un rey, se había dedicado a dejarse llevar y guiar por la mano de Dios. Tanto así que Dios tomó posesión de él. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro. Estas fueron las palabras de Samuel hacia Saúl, anunciándole lo que iba a pasar de ahí en adelante. Ya había sido escogido, elegido como el rey de Israel. Y todo esto iba a suceder siempre y cuando él se sometiera, se dejara guiar por Dios. Esto era lo que estaba pasando. Este era Saúl. Y dice más adelante: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Qué maravilloso. Él estaba caminando de la mano con Dios. Luego bajarás de delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Él tenía que seguir indicaciones. Solamente tenía que seguir indicaciones, obedecer a lo que iba a acontecer en él. Y continúa: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su espíritu. Le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Es maravilloso cómo empezó entonces Saúl a caminar de la mano de Dios guiado. Iba a ser un rey que iba a llevar adelante grandes batallas, grandes triunfos, siempre y cuando se dejara guiar por Dios. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. El Espíritu de Dios, la misma presencia de Dios estaba con él. Estaba con él. Y esto eran cosas que sucedían en el Antiguo Testamento. De esta manera obraba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En el periodo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas de manera temporal, así como estuvo con Saúl de manera temporal, y así cumplía las obras de manera temporal, y así cumplía las obras de Dios. Sí, sucedió en los tiempos de los jueces. Sí, en aquel periodo pasaban estas cosas también. Y vamos a ver algunos ejemplos de aquello. Vamos al libro de Jueces. Jueces, el capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice el Jueces, capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice de esta manera: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de Cusán,
Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El pueblo de Israel tenía realmente una gran ventaja, y era que Dios lo acompañaba. Pero ¿qué sucedía? Que cuando ellos se apartaban de Dios, lo que venía era caos, problema, esclavitud, sometimiento de otro. Pero tenían realmente la misericordia de Dios constante, porque cada vez que clamaban a Dios y se arrepentían de sus malos caminos, Dios les tendía la mano. Mandaba entonces un juez, un líder. Y en este caso fue Otoniel, y dice que era guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para cumplir cierta misión, cierta labor. Así trabajaba de esta manera el Espíritu Santo. Incluso el Espíritu Santo cayó sobre personas no creyentes, personas que eran idólatras, personas que tenían un trato muy duro y brusco. Cayó sobre personas no creyentes para hacer la palabra de Dios, para cumplir los planes de Dios, para llevar adelante aquellos planes. Y podemos verlo en el libro de Números. Vamos a ver también otra cita bíblica en Números capítulo 24. Los versículos 1 y 2 y 3. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijera a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Vemos que Balaam era un adivino, él andaba en cosas oscuras y extrañas. Pero a pesar de eso, Dios también lo utilizó para proceder bendiciones sobre su pueblo. Dios utilizaba personas a su manera. Él tiene el control, Él tiene la soberanía, Él lo puede hacer. Pero lo hacía de esta manera, de manera intermitente. Vamos a ver otra cita bíblica también, otro ejemplo, lo vemos en Segunda de Crónica. Vamos al libro de Segunda de Crónica, el capítulo 36. Y vamos a ver los versículos 22 y 23. Mas el primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, y con él y suba. Quizás muchos se sorprendieron, se escandalizaron, como este hombre que había estado reteniendo al pueblo de Israel. ¿Cómo ahora pregona este tipo de cosas? Porque estaba siendo utilizado por Dios para llevar adelante sus planes. Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que Dios es soberano. Dios tiene el control de todo, ¿se da cuenta? Nada se escapa de sus manos. Pero tenemos que escuchar y atender cuando Él nos habla. Porque Saúl empezó a tener una vida de decadencia. Empezó bien, pero luego se fue apartando. Es como todas aquellas grandes sectas que han aparecido. Personas que en un momento empezaron alabando a Dios, empezaron glorificando a Dios, y luego se fueron apartando, queriéndose ellos superiores, viéndose ellos como que son mejores, y fueron al engaño. Tengamos cuidado. El camino a una derrota anunciada. Tengamos cuidado, porque la palabra de Dios es clara. Saúl, su desobediencia lo dejó solo, sin la guía de Dios.
¿sí? Porque empezó a desobedecer ya, a seguir sus instintos. Él no escuchaba ya la voz de Dios, no quería atender. Vamos al libro de Primera de Samuel, que es nuestra cita, nuestro libro a tratar. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Ya empezaban las cosas a caminar mal, porque Saúl estaba desobedeciendo a Dios. Dice el versículo 16, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Por su desobediencia, por tomar las cosas a su manera. Saúl ya había sido advertido y reprendido anteriormente, antes que sucediera esto. Vamos a ver qué nos dice también ahí mismo en Samuel, en Primera de Samuel, el capítulo 13. Vamos a ver el capítulo 13, los versículos del 8 al 14. Dice, y él esperó 7 días. Ya le había anunciado, anteriormente leímos en el capítulo 10, que Samuel le había dicho a él, en el capítulo 10, versículo 8 le había dicho, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. ¿Quién lo iba a hacer? Samuel. Yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días, dice, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que ha de hacer. Él solamente tenía que esperar lo que Samuel le había dicho, obedecer, porque Samuel era un pregonero de Dios, era la voz, era lo que Dios le había indicado. Era el profeta, era el sacerdote, tenía que hacerlo de esa manera. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó con Saúl. En el capítulo 13, versículo 8 en adelante, dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forzaré pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl se desesperó. Saúl desconfió. Empezó a llevar adelante sus instintos. No esperó. Él tenía solamente que esperar lo que le había dicho Samuel. Pero no esperó. Él hizo las cosas por sí. Ahí empezó entonces él a tomar decisiones equivocadas. Sí tenía buenas intenciones, sí. Porque él quería primeramente presentar adoración, alabanza a Dios antes de empezar. Pero él no era la persona indicada para hacerlo. Él tenía que esperar lo que le había dicho ya el profeta. Aquella persona que estaba hablando a través de Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos desesperamos. Tomamos iniciativa de cosas que no nos corresponden, a pesar de que decimos, estoy empezando bien. Pero tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. No conforme a mis criterios, no conforme a mis conceptos, no conforme a lo que yo crea, sino conforme a la palabra de Dios. Saúl estaba cayendo ya. Ya había sido reprendido por aquello. Había sido reprendido de esta manera. Había sido advertido. La consecuencia de tomar distancia de Dios y no obedecer es grave. Es grave, hermano. Vamos a ver qué nos dice Primera de Samuel 12, 14. Primera de Samuel 12, 14 y 15.
Dice de esta manera: si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros sirváis a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Son las palabras que Samuel le había dicho tanto a Saúl como al pueblo. Si obedecieran a Dios, las cosas iban a seguir bien. Mas si oyeren la voz de Jehová y si hubiera rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Ellos tenían opción: o atiendo a la palabra de Dios, o atiendo a Él y obedezco, o hago como quiera. Pero todo tiene consecuencia. Pero ¿cuál fue la actitud de Saúl? A pesar de que ya había sido advertido, a pesar de que se le había corregido, a pesar de que ya se había tratado con él, ¿cuál fue su actitud? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 15. Ahí mismo, capítulo 15, vamos a ver si podemos leer todo esto. Capítulo 15, versículo del 1 al 23. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Palabra fuerte, pero era la orden de Dios. Eso era lo que tenía que hacer Saúl. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de a pies y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron a Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subáis de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Chur, que estaba a oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a los mejores de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, porque Dios todo lo ve, amigo y hermano, Dios todo lo sabe: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ya se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, aparte de eso es mentiroso. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de la vaca para sacrificar a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él te respondió, di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, tú eres el responsable de todo lo que está pasando aquí. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín y ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía,
y como ídolo, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados. Saúl hizo lo contrario, hizo lo que él quería, porque la orden era: ve pues y era Amalec primeramente. No lo hizo. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, ovejas, camello y asno, todo. Pero él se excusó en decir: el pueblo quería. Pero Saúl le dijo: tú eres el líder, tú eres el responsable de todo. Y muchas veces nosotros nos excusamos de muchas formas, hermanos. Pero ¿sabes? Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por nuestras acciones. Y tenemos que rendirle cuenta a Dios por aquello. Así que, hermano, tengamos cuidado. Porque vamos a una derrota ya anunciada. A un camino que nos va a llevar a destrucción. Tengamos cuidado con lo que está pasando. Esto trae decadencia en nuestra vida. Saúl lo estaba llevando de esta manera. Qué triste. Había empezado bien. Había comenzado todo bien. Pero mire lo que estaba sucediendo ahora. Estaba empezando a tomar distancia de Dios por su soberbia, por su arrogancia. Se había crecido. Esto es lo que pasa muchas veces con las personas. Cuando las personas son tomadas de humildemente, muchas veces cambian. Hermano, no deje de ser como es usted. Deje que Dios lo guíe. No deje que la soberbia, no deje que su ego se encarame en su cabeza. No lo permita. Usted continúa adelante siendo la misma persona que es. Miren este final. Miren esta vida de un hombre. Cómo estaba llevando aquello. Una vida realmente que lo llevaba a la destrucción por la desobediencia. Y así pasa con la vida de nosotros, hermanos. El camino a una derrota ya anunciada. El camino a una derrota ya anunciada. ¿Qué clase de camino estás llevando tú adelante? Entonces, hermanos, tomamos decisiones, detengámonos y observemos qué está pasando con mi vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Detengámonos, meditemos sobre nuestro camino. Vamos a continuar el próximo episodio de lo que sigue más adelante. Pues el tiempo no nos permite, vamos a tener que terminar hasta aquí y seguiremos, si Dios nos lo permite, para el próxima semana. Vamos a orar. Padre amado y maravilloso que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta vida que tú nos has dado, Señor, por cada cosa que hemos aprendido de ti, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que tú perdones nuestros pecados, Señor, y nos ayude a obedecerte, Señor. Porque muchas veces, Señor, caemos, Señor, en la desobediencia, Señor. Y mire lo que ha pasado con Saúl, Señor. Pasó esto a causa de su desobediencia, Señor. Tantas cosas que tú nos das, Señor, y nosotros, Señor, ¿qué hacemos, mi Dios? Deshonrarte, mi Dios. Perdónanos por aquello, Señor. Perdónanos, Padre amado, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias, Padre amado, por todo, Señor. Porque en ti hay vida, Señor. Gracias, Padre. Esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.